Hola, mamás imparables, bienvenidas a este nuevo episodio. Es un gusto que nos acompañen y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, mi tocaya, Lau Espinosa. Y bueno, ella nos va a hablar de un tema que es como un botón o un reset para el cerebro de las mamás o de cualquier persona. Eh, yo soy Laura Sánchez, les recuerdo mi nombre. Y el día de hoy, les digo, tenemos de invitada a Lau, que combina dos mundos fascinantes, que es derecho familiar y herramientas de bienestar consciente. Lau, contándoles un poquito de quién es Lau, ella es abogada en materia familiar y facilitadora de barras de Access. Y bueno, bienvenida, Lau, un gusto tenerte por aquí. Ay, muchas gracias, Lau, por la invitación y pues para mí es un gusto, un placer poder estar aquí y pues poder compartir con las mamás algunas herramientas para tener facilidad con la maternidad. Muy bien, Lau. Pues gracias por la invitación y por todo lo que nos vas a compartir el día de hoy. Es un placer tenerte aquí. Digo, ya tenemos un ratito de conocernos y bueno, empecemos por lo básico, Lau. Bueno, no sé si quieras añadir algo más a tu presentación, algo que pienses que me haya faltado. No, pues está así, perfecto, combinando esta parte, como tú lo mencionas, entre el derecho, o sea, la profesión de abogada. Y también esta parte de la cuestión de la maternidad, bueno, porque yo también soy mamá, mis hijos actualmente ya son mayores de edad, pero a mí me habría encantado tener estas herramientas cuando los hijos eran todavía más pequeños. Y pues agradecerte el espacio para poder llegar a más personas y que conozcan que hay una posibilidad de hacerlo más fácil. Muy bien, Lau. No, pues un gusto que estés por acá. Y comenzando a lo mejor por ¿cómo le dicen? Pues sí, lo básico para las personas que a lo mejor no tenemos tanto conocimiento del término. Y en este mundo de mamás, pues a veces tenemos mil cosas en la cabeza, pero ¿cómo definirías o qué son exactamente las barras de Access y por qué deberían de importarnos? Ah, muy bien, Lau. Bueno, las barras de acceso es una herramienta energética creada por Gary Douglas y el doctor Dane. Y lo que hacen es, bueno, se tocan en la sesión como tal, 32 puntos en la cabeza, en donde se van tocando varios puntos, varias combinaciones diferentes. Y lo que ayuda a esta herramienta es a quitar toda esa carga electromagnética de los pensamientos, a tener una mejor coherencia. También te ayuda para ir para dejar ir los pensamientos limitantes o el sobreestar pensando sobre un tema o esta parte que tenemos de estar en un lugar, pero pensando en otras cosas. Entonces, te dan como esa cuestión de tener más presencia en el ser que tú eres, en lo que estás haciendo. Te permite, si así lo eliges, dejar ir los pensamientos, sentimientos, emociones, puntos de vista fijos que tienes acerca de muchas cosas y también, pues en este caso, por el tema de hoy, acerca de la maternidad. Entonces, la sesión como tal, una sesión de barra de access, lo que hace es que el facilitador toca esos puntos, son varias combinaciones en la cabeza y bueno, pues te va dando ese espacio. Es como quitarle a un celular que lo vas llenando de tantas aplicaciones que tienes ahí o tus ventanitas en segundo plano, que llega un momento en que no tiene una funcionalidad óptima. Entonces eso también llega a pasar en nuestro cerebro. Entonces, el ir quitando todos los puntos de vista o los pensamientos que ya no te están funcionando ahorita, te da este espacio de relajación también, de estar más en relajación, de estar en conexión contigo y pues de ir reconociendo lo que sí te funciona a ti en la cuestión de la maternidad. Sirven para todo la creación de tu vida, ¿no? Pero en este punto de la maternidad es esa parte de que te pueden aportar, dejar de ir juicios incluso de qué ser buena madre, ¿no?
que tenemos así como mamás, como que ese, tu punto de vista de querer ser buena madre, ¿no? Y resulta que pues ya cuando los hijos crecen, todos los, o sea, tienen puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces, Ajá, a lo mejor es soltar, es hacerlo con relajación, precisamente confiando en que tú sabes. sí. Sí, y ahorita lo que mencionas, pues lo traduzco un poco a como, pues como si fuéramos un celular y borrar como todo el caché, ¿no? Del celular, o sea, todo eso que nos está haciendo ruido, pero o está como poniendo lento todos nuestros pensamientos o todo lo que tenemos que hacer, porque pues, estamos en mil cosas y aplicado pues como a la mente. Sí. Y y aquí, Lau, cuéntanos cómo llegaste tú, siendo abogada familiar, a encontrar esta herramienta. Bueno, pues siempre he sido como buscadora de las cuestiones del desarrollo personal, pero lo veía más como una situación del hacer, de estos temas de cambiar de mentalidad, pero yo iba viendo que, bueno, a los 16 años yo ya tenía un proyecto de vida, cuando yo tenía 16, ¿no? Entonces, cuando me voy dando cuenta después de a los 35 que no, de todo lo que yo había proyectado, no se había dado, ¿no? Como que habían sucedido cosas que me llevaron a rumbos muy distintos, ¿no? E incluso la profesión. Porque bueno, en mi caso, pues tuve una situación en donde, en tema de pensión alimenticia, en donde el papá de mis hijos, pues no cumplió con esta parte. Entonces me quedé como con un sentido de injusticia, de impotencia, de tantas cosas. Y bueno, los puntos de vista son inconscientes. De repente yo cuando vi dije, ah, pues ya estudié derecho, ¿no? Pero así, y yo decía, pero hay algo más allá que aunque tú en tu consciente pienses que vas a hacer otra cosa, o sea, estás proyectando cosas diferentes. Y yo decía, ¿por qué me llevan como a una situación distinta? Y dentro de la profesión, la realidad es que los juicios, generalmente la parte jurídica no es complicada, pero lo complicado lo hacen las partes, ¿no? Entonces, yo a veces decía, oiga, o tenía ganas como de decirle a los clientes, es que mire, suelte esta parte porque nos vamos a llevar un juicio más largo y a veces se piensa que es el abogado que no quiere trabajar, pero no, o sea, en temas de pensión alimenticia hay que juicios que se alargan a lo mejor por 100 o 150 pesos más en el tema de económico, ¿no? Sí, Y yo decía, bueno, y si eso que porque aparte un juicio de este tipo, cualquier juicio de tema legal, pues ocupa mucho espacio en tu mente y te vas contando historias. Y llegó un momento en que dije, es que debe haber una manera más fácil, pero yo también me veía reflejada porque tuve situaciones legales también en mis cuestiones de vida, ¿no? Y yo un buen día dije, es que debe haber una manera más fácil. Y en un grupo de WhatsApp encontré una facilitadora que fue lo del tema de barras. Yo ya había, como consultante, hecho otro tipo de estas cuestiones holísticas, pero en esta fue en la única que no me puse a investigar. sí, Porque como que siento que como abogados todo le vamos a ver leyendo, a ver, ¿y de dónde viene, no? Como que vas buscando desde dónde surgió el asunto, ¿no? Y en esta me di como esa permisión de no investigar ni qué eran las barras. Yo cuando llegué pensé que te pasaban como una barra de metal o algo así en el sí. cuerpo. Y pues ya tomé mi sesión y así fue como llegó a mí. Para cada persona es diferente tu sesión de barras, ¿no? Sí, Entonces, yo saliendo de la sesión, pues yo dije, pues yo no sentí nada, quién sabe qué, pero como a los 10 minutos me hice consciente que yo había perdido o sea, como que yo ya no tenía expectativa de la herramienta o de que a veces va uno a que te resuelvan ciertas cosas y quieres verlo ya, ¿no? O sea, ya salí, ya soy otra persona. Y entonces me di cuenta que me empecé a sobrepensar menos en ese instante, porque yo generalmente como que iba por el resultado. Entonces,
yo juzgaba, ¿no? Yo decía, ay, no, antes, y en cuánto tiempo, y cuándo voy a ver resultados. O sea, yo solita me iba haciendo, y ese día, pues como que dije, no, o sea, me siento tranquila y no siento esa necesidad de estarle buscando el qué va a pasar, el de andar futureando, ¿no? Andar mucho en el Sí, futuro. Y pues fue la herramienta que a mí me ha contribuido y o sea, en eso, en soltar el control, porque también como mamás, cuánto queremos controlar el resultado de nuestros hijos. Yo tenía puntos de vista fijos, por ejemplo, acerca de los promedios, ¿no? Porque antes así se medía, ¿no? Eras inteligente, pues si tenías un buen promedio. sí. Pero yo desde niña tuve un episodio, creo que cuando iba en segundo de primaria, donde sí tenía una maestra que todo me salía mal con ella, ¿no? Pero en ese entonces, no sé si ahorita todavía se utilice, iban luego las practicantes ciertos días, que hasta llevaban su uniforme así como de... Y entonces cuando ellas hacían los exámenes, pues yo sacaba 10. Y Sí, yo a mis hijos siempre los traje así como que no, y que el promedio y que no sé cuánto. Entonces eh, les impones una carga también energética, o sea, una obligación, y entonces vamos funcionando con la energía de la obligación. Lo tengo que hacer, lo debo de hacer. ujú, Y entonces dije, ¿qué tal que puedes cambiar ese punto de vista con la ayuda de estas herramientas, o sea, practicando estas herramientas y darte cuenta que pues tu hijo, tu hija no es el promedio que trae, eh, no es si eligió o no estudiar la universidad, eh, si eligió o no comer con las manos limpias o no, porque a veces hacemos un drama de cosas que no es que no tengan importancia, claro que pues está padre lavarte las manos y poder comer con las manos limpias, ¿no? Pero puede llegar un momento en donde estés en un lugar en donde no te puedas lavar las manos. Pero como en nuestro entorno lo hacemos tan significativo, tan relevante, que a veces eso puede detonar en una pelea con tus hijos, ¿no? sí, sí, Entonces, perdón, y ahorita que mencionas todo eso, y para todas las mamás que nos van a estar escuchando, eh, yo creo que sí, o sea, todas las entrevistas que hemos tenido pues previamente van enfocadas a mucho salirnos como del, pues no sé, del modo, ¿cómo le llaman? automático. Automático y voltear a ver a lo mejor esos detallitos que pues como dices, ¿no? Pues hay lugares en donde no te puedes lavar las manos y no le hacemos tanto como el cuento como dicen y pues no se pudo y ya comes así. Y a Ajá. veces cuando no lo hacen como, no sé, en tu casa cuando están comiendo, se hace todo un alboroto solo porque no se lavaron las manos. Y aquí, Lau, para las mamás que nos van a estar viendo, que muchas veces, y lo hemos escuchado, dicen, no tengo tiempo para nada, ¿no? A veces como que caemos en esa situación, pero ¿cómo puede una sesión de barras cambiarle el día a día de una manera tangible a una mamá? Y más Muy mamá bien. Bueno, emprendedora. claro, claro. Mira, en Access, lo que yo empecé a reconocer sí es esa parte en donde te dicen que tu punto de vista crea tu realidad. O sea, lo que hay en tu realidad es por el punto de vista que tú tienes. Entonces, si realmente yo tengo el punto de vista de que no tengo tiempo para nada, eso es lo que voy a crear en mi realidad. Y entonces a lo mejor me ando distrayendo diciéndole que sí a muchas cosas, haciendo cosas que considero. ¿Por qué? Porque lo que vas a crear es no tener tiempo. Y fíjate que esta parte bien importante, como se llama tu canal de Mamá Emprende y Crece, hay veces que nos compramos el punto de vista de que tiene que ser complicado, de que tiene que ser difícil, de que te tienes que súper desvelar.
porque eso es lo que en nuestro país y generalmente en Latinoamérica estamos casados con ese punto de vista del sacrificio, de que todo te tiene que costar. Entonces, las sesiones de barras en que te pueden, una, a que tú vayas reconociendo cómo te funciona a ti la maternidad. Hay personas que a lo mejor un punto de vista no les permite tener a los hijos en una guardería, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero si Sí. tú vas teniendo facilidad con ese punto de vista y a lo mejor dices, me puede funcionar y me puede funcionar también combinarlo con mi emprendimiento. O hay veces que hay un punto de vista en donde dices, es que a mi hijo solo lo voy a cuidar yo. Porque a mí, a lo mejor tú traes una historia en donde te cuidaron varias personas y no fue, pues no fue grandioso para ti, no fue, o sea, lo viviste, la pasaste mal, ¿no? Entonces, Sí. generalmente nuestros puntos de vista como padres son evitarle a los hijos lo que a nosotros no nos gustó. Ujú. Sin embargo, también nuestros hijos tienen son esos seres infinitos que también tienen esa parte de elección. Entonces, cuando te empiezas a liberar de ese punto de vista, cuando no hay una receta que te pudiera decir, en la primera sesión te vas a liberar de, no, porque es una elección que tú haces. Los que corremos barras somos facilitadores, pero el que elige es el consultante. Sí. Cuando tú eliges hacer un cambio de verdad, se empiezan a mostrar las posibilidades, pero esta herramienta es muy amable en ir dejando ir esos pensamientos que ya no te contribuyen y a lo mejor el día de mañana dices, bueno, pues igual me puede cuidar a mis hijos tal persona, se empieza a mostrar. Y entonces tú ya no te quedas con este punto aquí de que tú todo lo quieres hacer tú. Quieres emprender, tú quieres ser la que cuide a tus hijos, la que le dé de comer a tus hijos, la que les revise la tarea, y entonces, pues claro que nunca tienes tiempo para nada. ¿Qué tal Ah, si empiezas a soltar el punto de vista y empiezas a hacer preguntas? Porque aparte, las barras de Access es la técnica corporal, pero Access Consciousness como tal, que es el acceso a la conciencia, son herramientas, más herramientas, en donde están los procesos verbales y uno de ellos son las preguntas, estar en la pregunta, ¿qué va a crear más para mí? Y como mamás también es, ¿qué va a crear más para mí y para mis hijos? Y a lo mejor el niño quiere también estar tal vez al cuidado de la abuelita, de una tía, de lo que sea, ¿no? Porque también van conociendo entornos diferentes. Y tú te puedes dar ese respiro, te puedes dar un tiempo para hacer cualquier otra práctica, eh, aprender algo nuevo, tu emprendimiento precisamente, ¿no? Es este acompañamiento de cómo hacer más fácil tanto tu maternidad, estar maternando, pero también el emprendimiento que tú hayas elegido. y ahorita mencionaste algo que me resonó mucho con una frase, no sé si venga de barras de Access, pero ahorita tú no los vas a aclarar, que hay una frase que yo he leído mucho que dicen, la voy a decir a lo mejor mal, porque no la recuerdo muy bien, tú me corriges, Lau, pero dice, ¿qué más es posible? Algo así, no sé si venga Sí, de esta herramienta esa frase, y repítenoslas bien, Lau, porque yo como que la sí, sí, traigo sí. ahí. Son las preguntas que se enseñan en la clase de barras, porque digo, pueden hacerse practicantes, o sea, aprenderlas, se aprenden en un solo día. Y las preguntas como básicas y que te abren el espacio precisamente es, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Ya. Estar en la pregunta te abre a esa conciencia de las posibilidades, de que hay muchas posibilidades, de que no todo es solo blanco y negro, bueno y malo, ¿no? Correcto e incorrecto. Y te sacan de la conclusión, porque a veces concluimos, ¿no? O sea, todavía ni, vamos a suponer que requieres de tu emprendimiento y en muchos emprendimientos, pues luego requieres ir o a reuniones o juntarte con otras emprendedoras y tú ya estás concluyendo que nadie te va a cuidar a los hijos. O sea, Sí. tu mente te cuenta una historia. Ay, no.
si tienes suegra, o sea, si tienes esa, no, mi suegra no, porque esto, mi hermana no, porque trabaja, y que no sé qué. Y entonces te pasaste en la mente y no te abriste a la posibilidad, incluso a la posibilidad de que te diga, de preguntarle directamente y que te diga que no. Sí, tú solita ya asumiste que no podía y ni siquiera fuiste a preguntar. Ajá. Y es que hay veces que, y de verdad, bueno, yo en la cuestión, cuando llegaron a mi vida estas herramientas, ya mis hijos eran, bueno, mayores, el más chico tenía como 16 años, ¿no? O sea, era un adolescente. Y pues en la adolescencia con él fue una relación muy, muy difícil, de verdad, de esas en donde dices, ay, pero si yo todo lo, y te vas a ese cuento de todo lo que he hecho y todo lo que hice y dejé de hacer por ellos y que no sé cuánto, y entonces cuando empiezo, obviamente, corriéndome barras, me certifiqué, o sea, ya ahí yo ya me había certificado también, había tomado la clase, clases más avanzadas en donde, pues es que vas aperturando esa parte de tu propia conciencia y te vas dando cuenta que hay cosas que en un momento te funcionaban, pero ya en cierto momento te dejan de funcionar. Pero como estamos en el piloto automático, uno lo sigue haciendo por inercia, Ujú. sigues reaccionando por inercia. Hay veces, es más, no sé, Lau, tú sí has tenido alguna situación en donde dices, eh, la que sea, ¿eh? Y digas, esto no me molestó tanto, pero hice el drama como hace 5 años. Porque hace 5 años o hace 3 años sí me molestaba, sí me era relevante, pero hoy no. Y cuando a veces te cae el 20, como decimos, y dices, ay, ¿por qué hice tanto? Si al día de hoy ya eso como que no me molesta. Sí, yo creo que sí me ha pasado ahí. Y ya después, como dices, reflexionas y dices, y como, ¿por qué no? Si ya Como porque eso, es el pues, Pancho, si, si ya realmente ni me impacta, pero es que ajá, estamos en ese piloto automático y estamos acostumbrados a funcionar reaccionando, o sea, todo es reacción. sí, Entonces, cuando estás en la conciencia y utilizas las herramientas y te haces a lo mejor el, ¿qué más es posible aquí, no? Ah, bueno, el niño me hizo un berrinche, ¿no? Hay cosas. Digo, es tan extenso, la verdad, que a mí creo que por eso me ha gustado, porque va evolucionando, pero vas evolucionando tú conforme te vas haciendo consciente de cómo estás funcionando tú. Y bueno, para mí, desde el punto de vista de decir, bueno, le puedes aportar a las mamás que puedan tener esa relajación en la mente, en el cuerpo, dejar de estar sobrepensando. Y entonces, a lo mejor decir, bueno, ok, las cosas se van mostrando, pero hay veces que no lo vemos. Yo sí. cuando mis hijos eran chicos recibía como varios consejos y yo, sí, sí, tiene razón, pero resulta que yo terminaba haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque vas funcionando a través del subconsciente, o sea, de todas esas cosas que no eres consciente que tú estás creyendo, ¿no? Entonces, para mí antes, por ejemplo, era la impuntualidad, ¿no? Entonces, todo el tiempo a los niños despertándolos temprano por no llegar tarde y no sé cuánto, y entonces el día de mañana para ellos es una carga. Mm, Y entonces resulta que después son como impuntuales. O sea, va a depender de muchas cosas, ¿no? Pero finalmente la herramienta es para ti, te abre esas posibilidades y también en la forma en que te vean funcionar, les das la posibilidad de que ellos también puedan elegir cosas diferentes. sí, y Eh, aquí, Lau, hablando un poco de esto que estás tocando, ¿esta herramienta es solo para adultos o también ayuda a nuestros hijos? Es para niños. Desde que los niños estén dispuestos a recibir, y sí los hay, yo he tenido consultantes de 4 o 5 años. La única diferencia es que a lo mejor dura menos tiempo la sesión, porque cuando tú eres el facilitador también vas notando el cuerpo. Si el niño se empieza a poner inquieto, no es imponerle que tiene que terminar la sesión. Es más, los niños están más conectados con su propio saber. Ellos saben que, por ejemplo, hay veces que se meten al agua y uno tiene el punto de vista que se te va a enfermar. Se enferma porque se alinea con tu punto de vista que eres la mamá, pero el niño se moja porque él sabe que no se enferma.
Entonces, a los niños, ¿en qué les ayuda? A tener también más facilidad en la escuela, cuando van a tener sus exámenes. A veces nosotros creemos que como son niños, todo se les pasa. Hablándote un poquito, por ejemplo, de la profesión, que siempre me toca ver, hay menores que hay que determinar que la guarda y custodia, el régimen de convivencias, y luego a quien me toque representar, a veces represento a la parte actora, la que inicia la demanda, o a la parte demandada. Pero lo que yo fui encontrando es que ellos creen que los hijos están bien. O sea, no, no, es que como está chiquito ni cuenta se da. O sea, no, los niños perciben todo de ti y entonces hay veces que esos niños van cargando energéticamente a los papás. Ujú, Entonces, imagínate un niño que de por sí, ya para él, y esto lo pueden ver en temas los psicólogos, o sea, yendo más allá, en donde él, ya un adulto o un adolescente ni siquiera sabe que él se sentía responsable de la separación de sus papás hasta que lo va, pues ahí trabajando en este tema, ¿no? Entonces, que tú les des esa herramienta y no tienes que estar pasando por un divorcio ni nada, pero que él se vaya dando cuenta que puede elegir, que no esté equivocado. En Access te dicen, nunca te has equivocado y nunca has hecho nada mal. Has elegido cosas que no te funcionan. Y entonces darte cuenta de eso, pues es como poder reconocer y empoderarte a que tienes ese poder creador y ese poder de elección y hacerlo ahora diferente. Y entonces con esto ir a los niños que se les corren barras, pues también ellos, como son muy perceptores, ellos perciben la tristeza de los demás, la frustración de sus papás, la tristeza, y entonces ellos también se van haciendo historias. Nosotros creemos que no lo vemos, o sea, que no les pasa nada, pero no, sí. o sea, sí, sí ellos llevan también una carga energética de los adultos y más de los adultos que ellos quieren. Pueden ser sus papás, los abuelitos, o sea, quien los cuide más, ¿no? Entonces, ellos también se van generando puntos de vista que el día de mañana los pueden estar limitando. Entonces, pues es como, yo ahora lo veo, así como hay que ir al dentista, hay que checarnos también ciertas cosas, pues también tener estas herramientas, invertir en estas herramientas en donde tú puedas estar desde el bienestar, desde la relajación, poder pues ir creando tu vida. Hay niños que sí tienen puntos de vista de que, pues si no los pusieron en las listas de los primeros 5, primeros 3, porque en esta realidad se sigue evaluando con otras cosas que ya no funcionan. Ujú. Entonces, Sí, pues sí, sí es una herramienta para que ellos también tengan facilidad con todo. así es. Muy bien, Lau. Y aquí, tocando un poco el tema, porque al final lo hemos mencionado, pues tal cual dice el nombre del canal, Mamá Emprende y Crece. ¿Cómo lo verías o cómo nos podrías decir de una manera específica que puede impulsar un negocio a liberar energías a través de esta herramienta? ¿O qué recomendaciones o cómo nos podrías decir, las barras también te pueden ayudar en temas de emprendimiento de esta forma? Sí, sí, te ayudan, uno, porque cuando tú vas reconociendo tu propio saber, también vas reconociendo qué es lo que a ti te gustaría. O sea, y hacer las preguntas, a veces, universo, muéstrame, bueno, quien ya tiene un emprendimiento, pues es muéstrame las infinitas posibilidades, si lo que requiere son clientes, cómo hacer más fácil mi negocio. Hay clases avanzadas y hay un libro súper buenísimo que se llama Negocios Hechos Diferente, porque cada uno tenemos una forma específica de hacer nuestros negocios. Y entonces a lo mejor lo que a ti te funciona, para mí no me funciona. Y entonces es cómo tener facilidad con eso. Y sí, o sea, se te va a ir mostrando a través después se te puede presentar un libro o de repente eliges algo en YouTube, algún mentor, alguien que puedes seguir y dices, ah,
En la clase de barras te enseñan muchas cosas que es percibiendo con tu cuerpo el ligero y el pesado. Entonces, la misma energía te va mostrando. Porque hay veces que las cosas no se ven como nosotros queremos, pero no quiere decir que no está funcionando. Entonces, cuando tú empiezas a tener esa facilidad, empiezas a quitarle a ese sobrepensamiento, incluso de tu emprendimiento, porque hay veces que piensas que o ya eres grande o eres más chica o tu emprendimiento es para porque no vendes un producto o te vas sintiendo como solo en esta parte porque tienes toda la carga de hacer todo lo que hace una mamá, aparte las cuestiones del hogar y, y aparte tu emprendimiento, ¿no? Entonces, encuentras como nosotros nos encontramos, ¿no? O sea, a alguien como tú que creó esta comunidad a raíz de que dices, bueno, quiero acompañar o acompañarnos entre mamás, que a veces el emprendimiento no es tan fácil, ¿no? Para una mamá, por también los puntos de vista que tienes, ¿no? Entonces se van liberando, te va dando facilidad y puedes ir como creando esa parte con gozo. E incluso hacer tu emprendimiento por diversión, o sea, eh, por, por contribuir, porque eso te contribuye a ti. Cuando a ti te contribuye, cuando tú te sientes expandida, todo lo demás empieza a ser más fácil. Así es, Lau. Hay una palabra que usan muchos mentores que es como servir a los demás, ¿no? O sea, como eh, yo creo que la mejor retribución es como poder ayudar a más gente y pues a lo mejor eso se va a ver reflejado pues de regreso. Y aquí, Lau, eh, me gustaría que nos compartieras un poco, la verdad es que yo sí me considero muy poco informada acerca del tema de barras de acceso, sí los había escuchado y yo creo que seguramente muchas mamás que van a estar viendo esto lo han escuchado, pero si nos pudieras regalar tres de estas frases, las que tú digas, ahorita te mencioné yo a ti una, o estas preguntas que dices, para que puedan hacérselas, a lo mejor ahorita vamos a ver cómo pudieran contactarte, pero que ellas solitas nos demos la posibilidad de abrirnos y expandirnos y ver que pues, hay muchísimas más formas de hacer algo y no cerrarnos, pero ¿cuáles serían estas tres frases que tú dices? Se las quiero compartir para que cuando tengan alguna situación se hagan alguna de estas preguntas. Muy bien. Bueno, sí, cuando estés pasando por una situación que tú consideres que estás mal, que estás en el drama, lo primero es bajar barreras, o sea, sin irte a la mente de, ay, ¿qué es bajar barreras? No, o sea, puedes inhalar, exhalar o tocar una parte. Yo en lo personal toco el timo y digo, a ver, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras, y eso ayuda a tranquilizar esa parte. Eres amable con el cuerpo porque cuando uno se enoja, pues generamos varios químicos, el cortisol y tantas cosas que pues afectan a nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces bajas barreras y de verdad estas abren estas preguntas básicas de a ver, ¿qué más es posible aquí que no he considerado? O incluso el qué más es posible te va a ir mostrando. Gary Douglas dice, te pagaron, te salió bien tu emprendimiento, ¿qué más es posible? Tu hijo hizo, ¿qué más es posible? Porque eso puede ser más grandioso. Que no te salió la cosa como tú querías, ¿qué más es posible? Porque vas a empezar a entrar a ver posibilidades distintas. ¿Y cómo puede mejorar esto? Porque todo siempre puede mejorar, ¿no? A mí la pregunta también que a mí me encanta es, ¿qué va a crear más para mí? Por ejemplo, vas a entrar al drama, ¿no? O sea, empiezas igual a ver bajo barreras o si a lo que sea, lo puedes hacer mental, no requiere siempre estarlo verbalizando, funciona. Pero si empiezas a ver, ¿qué va a crear más para mí? A lo mejor el cliente que no te pagó o el cliente y tú dices, a ver, ¿qué va a crear más para mí? Seguirle escribiendo, seguirle y entonces de repente esa carga energética de que a veces nos trae la injusticia, ay, es que es injusto, ¿por qué no me paga? O ¿por qué si quedamos en un acuerdo? O también los hijos, ¿por qué si quedamos en que iba a hacer la tarea y que ya está viendo la tele, ¿no? Entonces tú empiezas a ver, ¿qué va a crear más para mí?
primero eres tú. Y entonces se te van a venir las posibilidades de hacer acuerdos diferentes con tus hijos, llevar tu emprendimiento también de una manera diferente y sí se muestra. Cuando tú lo eliges, se muestra. Entonces, ¿qué va a crear más para mí? El qué más es posible, o sea, te está yendo así como que tú dices, wow, porque cuando decimos, ay, ya, esto fue lo mejor que me sucedió, lo Ujú, limitas con tu propia palabra, hasta ahí lo limitas. Y sí, entonces por eso existen los techos. Es que ya nada más llegó hasta aquí, nada más llegó hasta, sí. Entonces, no, ay, wow, ¿qué más es posible? Y universo más de esto, por favor. O sea, cuando está más, más de esto, por favor. Y el tema del emprendimiento, algo que me gusta, que es ¿quién me está buscando? Que no sabe que me está buscando y qué requiero ser y hacer para que me encuentre. En Access es mucho de, nosotros nos metemos mucho al estar haciendo, hacer, 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 pero no es estar desde el ser. Y de verdad que yo he visto, digo, porque yo también he estado así como en esa parte de que era mi punto de vista que tienes que hacer mucho, ahí vamos, pero conozco gente que desde la relajación, y es real que las oportunidades llegan y de verdad le dicen, toc, toc, oye esto, y les muestran algo más grandioso para ellos. sí, sí, tienes toda la razón. Y yo creo que, pues, o sea, yo lo traduzco mucho a bajar esas barreras, ¿no? O sea, porque nosotros mismos y también pues tiene que ver mucho por todas las creencias que podemos llegar a tener, todas estas creencias limitantes, pero cuando empiezas a bajar las barreras y empiezas a ver tal cual dicen, ¿no? Todas las posibilidades que pues no solo es el camino blanco o negro, sino Ajá. que pues te puedes inventar ahí el arco iris. Yo creo que es cuando pues ves todas estas opciones que puedes tener para lograr lo que estás buscando. Y aquí, Lau, este, un poco para ir concluyendo esto, que sin duda yo creo que aquí nos podríamos pasar hablando Uy, horas y sí. horas, pero ¿qué le podrías decir tú a esa mamá emprendedora que está escuchando, que siente que ya está al límite, está a lo mejor un poco escéptica, pero anhela esa facilidad de la que hablas? Bueno, pues si ya empezó a encontrar como comunidades porque ya hizo una elección, o sea, ya reconoció que hay algo diferente y que todo es posible. Y nos van limitando los puntos de vista, los pensamientos. Entonces, pues yo haría la invitación a realmente probar con la técnica y, y esa les va a ir dando, como les va mostrando ese espacio, porque hay veces que solo tenemos la idea de que estamos saturadas, porque es lo que vamos escuchando. Fulanita hace esto, esto y esto. Inconscientemente estamos en como en una constante comparación como mamás y también como emprendedoras, ¿no? Y imagínate que tú percibes el punto de vista de tu abuelita o de esa generación de nuestras mamás que no trabajaban. ¿Por qué? Porque se les ponía un rol, ¿no? Tú eres ama de casa y solo te dedicas al hogar. ¿Y cuántas memorias tenemos de precisamente de de todos esos puntos de vista? Entonces, a veces eso te puede estar atorando y por eso en tu emprendimiento, por más que hagas, tú sientes, o realmente sí no generas un resultado, pero está el punto de vista que las mujeres no generan dinero, Ujú. lo genera el hombre. Pero es un punto de vista inconsciente, ¿no? Ahora si vienes de una familia en donde, pues sí, las mujeres no hicieron emprendimientos y no requieres buscar de dónde viene, sino como con esta herramienta que es amable para ti, se va a ir disolviendo y entonces empiezas a ver las posibilidades. Desde que empiezas a tener la relajación, vas a tener más calidad de vida, tú y los que te rodean. Sí, y yo lo traduzco un poco como imaginándonos que vamos a correr un maratón. Ujú. Pues normalmente tus zapatos tienen que ser pues cómodos, ¿no? No los traes cargando de tantas cosas porque pues no lo vas a lograr.
Entonces, Ujú, como vaciar tus zapatos eh, y de ahí, pues dar como todo lo mejor, ¿no? O todas las posibilidades que se te puedan ir presentando. Yo así es como lo traduzco un poco. Yo que me consideraba un poco conocedora de este tema. ujú. Y aquí, Lau, tú ya con tanto tiempo pues, de experiencia en este tema, ¿qué es tener una sesión contigo o qué pueden esperar para las personas que nos van a estar viendo? Tú cuéntanos, puede ser presencial, puede ser en línea, ¿cómo funciona para todas las mamás emprendedoras que nos están viendo, que a lo mejor ya conocen la herramienta o a lo mejor es Ujú. la primera vez que escuchan de ella? Muy bien. La sesión es presencial, la sesión de barras, porque se tocan los puntos en la cabeza, son cosas, o sea, no te pasa nada, ¿no? Entonces, realmente la creación la hace el que recibe las barras. Es un espacio para recibirte el ser que tú eres, o sea, el que toma la sesión. De ir reconociendo quién eres tú, cómo funcionas tú y lo que hayas elegido se va a mostrar. Entonces, la sesión puede durar de 45 minutos a una hora. Y sí, también hay facilitaciones uno a uno que son verbales. Esas sí se hacen en línea y también pueden ser presencial. La verdad que esas sí, bueno, generalmente las se hacen así también por Zoom en donde traes algún tema que te esté, entonces el facilitador lo que hacemos es utilizar el enunciado aclarador de Access Consciousness para que eso, para empezar, no requieres entenderlo, entre menos lo entiendas es mejor porque sacas como del juego a la mente. Entonces va a ir para que ese punto de vista que tú tienes, por ejemplo, ¿no? Si tú me dices, ay, pues es que todo lo que hago y nada me funciona, ¿no? Entonces yo ya te doy ahí un procesito, lo empezamos a hacer y después en un momento te das cuenta que ya no crees eso de ti y Sí, empiezas a reconocer que a lo mejor sí te ha funcionado, pero no de la forma en que tú lo proyectaste, pero todo lo que has hecho está contribuyendo a tu vida y también a la vida de los demás. Pero a lo mejor ahora lo puedes hacer con menos estrés, con relajación y que realmente sea algo que cuando a ti te expande, cuando tú te diviertes con eso, ahí es. Y no tiene que ser para siempre, ¿eh? Porque hay veces que nos casamos con cosas que dices, es que ya aquí toda la vida. A mí me costó trabajo hacer o sea, poder decir que soy abogada y facilitadora, o sea, sí tardé, porque oye, como la abogada y que ahora va a estar hablando de estas cosas, porque el punto de vista de la profesión incluso te puede limitar. sí, sí, muy bien, Lau. Por aquí les voy a compartir cómo podemos contactar a Lau, seguir aprendiendo de todos estos temas. Y Y, bueno, les recuerdo el nombre de Lau, mi tocaya, Laura Espinosa, abogada en materia familiar y facilitadora de barra de Access. Las herramientas de Access Conscious han sido una herramienta para tener conciencia y facilidad. Es lo que nos comparte Lau. Bueno, aquí pueden ver sus redes sociales, de cómo la podemos contactar. Y para cerrar, Lau, ¿qué frase o con qué te gustaría cerrar para todas las mamás que van a estar viendo este episodio? wow, híjole, pues sería que cuando reconoces el regalo que eres para el mundo, todo es una posibilidad. No, pues, Es, qué palabras tan más potentes, Lau. Y, y yo creo que para todos los que lo van a estar viendo, sí, el reconocer, yo creo que se dice fácil, pero yo creo que la mayor parte del tiempo no lo reconocemos, ¿no? Vivimos no, atrapados porque en esa desde que te dinámica. estás juzgando, ¿no? Desde que nos juzgamos, desde que tenemos el juicio de algo, ay, tenía que haber estado haciendo esto. Entonces, desde ahí es, cuando estás en juicio, pues no estás en permisión y no estás siendo amable contigo. Entonces, ¿qué tal que la invitación primero es a ser amable con nosotras mismas, con el ser que somos y reconocer ese regalo
y a su vez el regalo que son los demás, ¿no? Y llevarla, de verdad, la maternidad con facilidad, el emprendimiento, el saber que estás sostenida, que te sostienes tú, que tú siempre sabes, o sea, que no te equivocas. Y que cuando empiezas con este juego de qué va a crear más para mí, puedes elegir más cosas que te funcionan, porque a veces íbamos eligiendo más de lo que no funciona. ¿Qué tal que ahora Ujú. nos abrimos a la posibilidad de elegir más de lo que sí nos funciona, de lo que eh, nos hace sentirnos en expansión? Porque a veces es eso, estar viviendo en el bienestar. Sí, así es, Lau. Y bueno, no pudo haber una forma, una mejor forma de resumirlo. Muchas gracias por todo tu tiempo, por tu energía y por compartir pues esta herramienta tan transformadora con nuestra comunidad. Y bueno, un honor haberte tenido aquí, Lau. Un gusto. Seguramente no va a ser la primera ni la última vez. Por acá te vamos a invitar en siguientes episodios. Y bueno, pues muchas gracias por todo, Lau, y nos estamos viendo. Ay, gracias a ti, Lau. De verdad fue un honor estar y gracias por considerarme en estar en tu podcast y en tu canal. Muchas Mm, gracias. Gracias.